estamos en nuestro espacio para resolver tus dudas a la hora de hacer una compra, una venta o un alquiler de tu vivienda de la mano de Percent, Servicios Inmobiliarios. Hoy vamos a hablar de, la verdad que esto que se llaman preguntas frecuentes, dudas que tenemos todos. Por ejemplo, una vivienda con un embargo, ¿se puede comprar? ¿Qué dificultades o cuáles son los problemas que podemos tener? ¿Es mejor comprar una vivienda a un banco o tal vez a un particular? También lo aclararemos. La opción a compra, un alquiler con opción a compra, ¿esto qué? ¿Realmente es interesante? O, por ejemplo, a la hora de comprar una vivienda nos comunica al poco tiempo el administrador de la finca que hay problemas estructurales en la vivienda. No sé qué responsabilidades tenemos. Bueno, muchas dudas que vamos a resolver, como siempre, con Isabel Andrés, que nos acompaña. Ella es directora de producto de Percent Servicios Inmobiliarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, buenas tardes. Bueno, hoy esto de la vivienda con deudas, con embargos, no sé si es esto que cuando libre de cargas o con cargas, esto que nos dice, ¿no?, que esta certificación que nos hace el registro de que la vivienda esté libre de cargas. ¿Se puede comprar? No sé si se debe, ¿nos metemos en problemas si compramos una vivienda que tenga algún tipo de embargo? No, se puede comprar exactamente igual que cuando una vivienda tiene una hipoteca del propietario anterior y se cancela en ese mismo acto. Las cargas igual. Hay que saber hacerlo, pero no tiene ninguna dificultad. A ver, si sabes moverte y sabes hacerlo, no tiene ninguna dificultad y se pueden comprar perfectamente. Tienen que asegurarse de que se queden canceladas en ese mismo acto, igual que se cancela la hipoteca. Pero en definitiva son acreedores igual. Yo he visto embargos de seguridad social, embargos de una comunidad de propietarios, se cancelan, se piden las cartas de pago y en ese mismo acto se emiten los cheques, se paga a todos esos acreedores que les debe dinero el propietario anterior y se queda cancelado y libre. No tiene por qué. Digamos que hay unos tiempos en los que el vendedor de la vivienda tendrá que cancelar con la compra o como sea, digamos, todas esas deudas, esos embargos, y nos tiene que presentar una documentación que acredite que la vivienda estaría libre de cargas. O sea, ¿es una cuestión de tiempos? No, a ver, muchas veces el propietario anterior, que es el que tiene las deudas, no puede hacerle frente por circunstancias, entonces no cuenta con recursos propios para poder pagar antes. ¿Es el comprador el que asume esas deudas? Es el mismo comprador el que cuando va a pagar en el mismo acto emite cheques a los acreedores. Y entonces esos acreedores cobran en ese mismo momento, emiten cartas de pago y se quedan saldadas todas las deudas. Es un dinero de menos, por así decirlo, que recibe el vendedor. Primero se paga todo y si queda algo lo recibe el antiguo propietario. Y si no, se va pagando a todo el mundo para que se quede la vivienda libre de cargas, pero sí se puede comprar sabiéndolo hacer. Correcto, con transparencia de qué es lo que hay, y a la hora de pactar el precio, y vosotros también desde luego como, en fin, intermediarios y consejeros, trasladáis el hecho de decir, ojo, pero aquí hay este dinero que la parte compradora vas a recibir tú de menos, o que hay que tener en cuenta también en la negociación porque este dinero no lo va a percibir directamente el vendedor. Bueno, realmente puede ser algo más complejo, pero como hablamos siempre, si tenemos una buena asesoría y hay transparencia, por supuesto, como debe haber documental, pedimos toda la documentación, no hay mayor problema. A la hora de comprar, buscamos una vivienda, ¿qué nos aconsejas? ¿Busco mejor, Isabel, viviendas procedentes de entidad bancaria o particulares? ¿Qué es más recomendable? Al final, yo creo que a ti te gusta una vivienda o eliges una vivienda, da igual quién sea el vendedor, que sea el banco o que sea un particular. No hay ningún beneficio, como mucho en el tema banco, que quizás las condiciones de financiación sean más ventajosas cuando les compras una vivienda a ellos que cuando la compras a un particular. Pero por precio, a ver, los bancos no regalan nada. Todos sabemos que justamente los bancos regalar, lo que se dice. Pero, por ejemplo, poquito. En la negociación, digamos, de una vivienda de banco sí que puede entrar el hecho de que nos propongan o nos ofrezcan mejores condiciones a la hora de contratar el préstamo hipotecario con ellos, y ahí podemos tener cierta ventaja, aunque tendremos que mirar toda la letra pequeña porque, como tú dices muy bien, las entidades bancarias son conocedoras de todos los aspectos del negocio y, ojo, asesorarse muy bien, ¿no? Por esto digo que sí, a ver, ventajas, yo pues creo que a lo mejor si te financian una propia de ellos, te pueden dar hasta un 100% o un 95%,
cosa que si te financian otra de particular, pues a lo mejor estás en un 80, vale. Pero en poco más varía, ¿eh? Yo esas oportunidades de que la gente habla, llevo muchos años en la profesión y he encontrado muy, muy poquitas, porque por regla general se las queda el director del banco, el amigo, el conocido, no llegan a salir al mercado y no regalan nada. Los precios de los bancos están igual o incluso te diría que a veces más altos que los particulares. Vale, porque puede dar la sensación de que ser una vivienda de entidad que se ha quedado en una entidad bancaria, resulta a lo mejor de un embargo, de una ejecución, etcétera, o estas promociones que vienen todavía de la etapa del ladrillo podrían ofrecerlo a mejor precio. Y aquí Isabel nos está diciendo que desde luego nadie regala absolutamente nada. Otro asunto es que el propietario sea un fondo de estos, un fondo de inversión que esté en el extranjero. Esta situación puede generar en el intercambio de papeleo a la hora de la contestación por parte del fondo a lo mejor algún retraso o alguna demora, pero tampoco mayor problema, ¿no? No, al final sí se demoran un poquito más en el tiempo porque es más complejo, no es lo mismo que hablar con un particular que te vende. Que te responde al día siguiente, claro, o a la semana que viene, ¿no? Pero bueno, en definitiva es burocracia, ya. Pero se llega a buen fin también. También es verdad que sí que se compran viviendas bien a los bancos, pero no le compras una. Cuando les compras un pack importante, ya. Pues a lo mejor sí, pero eso es lo que hacen los fondos probablemente, claro. Pero luego los fondos también tienen su beneficio y le incrementan al precio de la vivienda un porcentaje. Así que al particular al final nos llegan a precio de mercado. Ya. Oportunidades de esas llegan una pues como entre tantas. Gangas y mirlos blancos no hay. Muy sí, buenas oportunidades de compra si uno desde luego se deja asesorar correctamente. Isabel, cuéntame, esto de los alquileres con opción a compra, lo hemos leído, sabemos que existe esta posibilidad. ¿Realmente es interesante? ¿Cómo funciona? Digamos, el alquiler se detrae del precio final de la vivienda. ¿Cómo hay que hacer, digamos, un buen contrato de alquiler? ¿Es una buena opción? A ver, esto es una figura compleja. La gente lo hace, pero por regla general lo hace mal. No se ciñe a lo que dice la ley. Si cogemos el código que está regulada, la propia alquiler con opción a compra, tiene muchas más peculiaridades que firmar un contrato de alquiler con opción a compra y ya, ¿vale? Si lo quieres hacer bien, tienes que pasar por notaría, tienes que inscribirlo en el registro, tienes que pagar impuestos, con lo cual, cuando haces todo eso bien hecho para seguridad jurídica del comprador, ya no se convierte en tan interesante porque tiene mucho gasto por el camino. La gente, para ahorrarse esos gastos, lo hace en documento privado, pero realmente en un documento privado no estás protegido frente a terceros. Es decir, si el vendedor en el plazo del tiempo hasta que tú lo compras o ejecutas tu opción de compra tiene un embargo en su vivienda y tú le has entregado dinero como prima, pues ahí te quedas. El embargo va primero que tú y tú no recuperas tu dinero. Entonces, si lo quieres hacer bien, tienes que inscribir la opción de compra en el registro. Y eso lleva gastos. Aunque haya un contrato firmado entre ambas partes, si no está pasado por registro, si no está pasado por notaría, eso cabe la posibilidad de que tú pierdas ese dinero. En el caso de una situación comprometida, como dices, un embargo por parte de la persona que frente a terceros vende, no te protege. Ya. Con lo cual, un tercero es pues eso. Estás el último de la lista. Bueno, no sé si el último, pero están antes otros acreedores. Efectivamente. Tú no estás inscrito en el registro, con lo cual, si hay una hipoteca, primero cobrará el banco. Si hay un embargo, cobrará el banco. Si hay una situación de divorcio y hay una sentencia, primero estará la sentencia. Como tú no estás inscrito, aunque tú tengas un documento privado, eso es entre las partes, pero los terceros no son conocedores. Ese dinero que has entregado, pues a la buena fe del vendedor. A la buena fe. Y en caso de complicaciones, recurrir a la buena fe no parece buena idea, que hay que tener es todo bien documentado y bien firmado, desde luego. Pero ¿cómo funcionan estos contratos? Es decir, ¿la renta del alquiler se detrae del precio final de la compra? Entonces podría ser una buena opción para alguien que, bueno, tiene un alquiler y la vivienda le podría interesar al cabo de 3 años, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, o X tiempo. Y bueno, la vivienda se quedaría a un precio más barato porque todo el alquiler que tú has dado vendría a restar el precio de la vivienda. ¿Funciona así o no lo tengo yo bien orientado? No, sí. A ver, legalmente la ley no te dice nada. Deja la libertad de pactos entre las... ¿Es un acuerdo? Correcto. Es un acuerdo entre las partes. Entonces, hay veces que, por ejemplo, el primer año de renta se aplica todo al descuento del precio, ¿vale? Se descuenta todo del precio. Del alquiler, de la renta del alquiler. Correcto, para incentivar que te compren el primer año. Vale. El segundo, por ejemplo, pues a lo mejor el 50% a cuenta del precio de la vivienda y el otro 50% a fondo perdido en régimen de alquiler. Ya. El tercero, el 75%, pueden pactar las partes un poco lo que quieran. También hay que fijar un precio.
el mercado inmobiliario es muy cambiante. Al propietario no le gusta fijar un precio a 3 o 4 años vista, porque puede ganar o puede perder. Entonces no es tan sencillo. O sea, ¿tú te comprometerías a vender una vivienda dentro de 3 años con el movimiento que tiene hoy el mercado inmobiliario? ¿Te pillarías los dedos? ¿La pondrías más cara a lo mejor? ¿No? Probablemente, precisamente, pues si hay alguna oscilación de precio, lo pondría más caro. Sí. Claro, entonces Pero a lo mejor no estaría en el mercado. Como pues tú entonces dices. a lo mejor no es tan interesante para el comprador. No es fácil, llegar a un acuerdo en Cuando vemos que una esto. vivienda se pone en el mercado con opción a compra, es que es una vivienda que tendría alguna dificultad añadida y bueno, es una manera de salir al mercado con alguna garantía más. Sí, hay veces que viviendas que se estancan un poquito, que no se vende por circunstancias. Vale, por el tipo de vivienda, por la zona, etcétera. Correcto, pues para facilitar un poco se da la opción, pero son las menos, son poquitas. Realmente el que quiere vender y quiere vender ahora, no quiere vender dentro de 3 o 4 años. Y el comprador que quiere comprar también quiere comprar, no quiere el tema del alquiler con opción a compra. Entonces se hacen muy pocas. La familia de Persen Servicios Inmobiliarios, estas fiestas quiere decirnos algo, y es que en realidad lo que vuelve a casa es la propia casa, por Navidad. Patiently waiting on my dreams to come true. Hoping and praying the day that they do. Well, I don't know how, and I don't know when. Just patiently waiting Déjame que lo haga. Pero, si ustedes me escuchan ellos, eso, oye. Entonces es la Navidad lo que vuelve a casa, es el mensaje. Al revés de los El turrones mensaje el clásico de los almendro, turrones, ¿no? Y el que volvía famoso. es el hijo o la hija Correcto. que estaba fuera, que Aquí. vuelve a casa por Navidad. La Navidad Es la vuelve Navidad a la que casa, vuelve a al casa. hogar. La importancia es la vivienda, la casa, el hogar. Tenemos claro que en efecto qué importante es en Sí. efecto, la vivienda para reunir a la familia y en estas fiestas todavía más. Bueno, ¿cómo preparáis en la familia de Persen las Navidades? Y bueno, ¿cómo prevéis? ¿Vas a seguir, por supuesto, ahí al pie del cañón en el consejo a los clientes durante estos días? No sé si son días también en los que el mercado se tranquiliza un poco y vosotros podéis hacer perspectivas, ¿o hay actividad también durante estos días de Navidad? A ver, está más calmado. Ahora la gente, pues, después del puente este fabuloso que hemos tenido todos y la Navidad ahí a las puertas, está un poquito más calmado. Hay movimiento, pero se nota que estamos ya con la cabeza en otras cosas. Lo que vuelve a casa es la Navidad, y para tu opción de compra-venta en estos días de Navidad o cuando lo estés planificando, los profesionales de Persen Servicios Inmobiliarios estarán encantados de atenderte. Isabel, que vaya muy bonito. Yo creo que ya son fechas en las que, bueno, ya ves que tenemos nuestro arbolito navideño y podemos andar deseando una feliz Navidad, aunque vamos a encontrarnos antes de las Navidades. Vale, Isabel, muy bien. Feliz Navidad. Un placer, Hasta como luego. siempre. La previsión del tiempo, porque hoy viernes de cara al fin de semana es especialmente importante, y claro que sí, toda la información deportiva. Feliz fin de semana y hasta el lunes.